Listo, Hilary. Bueno, iniciamos grabación. Un saludo muy especial y una cordial bienvenida a todos los que hoy se conectan en esta cátedra abierta organizada por la Facultad de Ciencias de la Educación, Sociales y Humanas, el programa de comunicación digital, el programa de comunicación social y el semillero de investigación comunicación digital de la Universidad Católica del Norte. El conversatorio que tendremos a continuación tiene como tema principal las relaciones públicas en la era digital. Tiene una duración aproximada de 45 a 60 minutos y la reunión está siendo grabada como evidencia de la actividad. La grabación será compartida en el canal de YouTube de la Universidad Católica del Norte. Invitamos a todos los que nos están acompañando en este espacio a diligenciar el formulario de asistencia, el cual van a encontrar en el chat y en varios momentos de la reunión. Saludamos también al grupo de estudiantes de la Corporación Universitaria Lasallista, quienes al final del conversatorio tendrán una actividad práctica de una rueda de prensa. Los dos estudiantes del curso de Periodismo Informativo 3 les preguntarán a nuestros tres penalistas. Si alguno de los asistentes quiere quedarse, lo podrán hacer, pero es un ejercicio aparte de esta cátedra abierta. Tendremos un espacio también para las preguntas que puedan surgir de todos los que hoy nos acompañan y que a medida de que avance la reunión pueden ir dejando en el chat de la transmisión. El docente que nos acompaña como moderador será el encargado de leerlas. Es un gusto para mí acompañarlos en este espacio. Mi nombre es Hilario Betancourt Marín, soy estudiante de séptimo semestre de Comunicación Social y hago parte del semillero SECODI. En la actualidad y con la inmersión de la tecnología, nos hemos visto obligados a cambiar nuestra manera de pensar, trabajar y comunicarnos. Tal es el caso de las relaciones públicas en cualquier empresa u organización. Hemos sido testigos de la migración que ha tenido la publicidad y los medios tradicionales a los canales digitales, con el fin de posicionar su marca adaptándose a estos cambios y a las nuevas estrategias de relacionamiento con sus grupos de interés. Iniciamos entonces este conversatorio y para eso invitamos al docente Luis Fernando Sierra Escobar, comunicador social y periodista, con especialización en gerencia de la comunicación organizacional de la UPB, especialista en mercadeo del CEIPA y magíster en educación de la UPB. Entre los años 2009 y 2011 fue presidente del Centro Colombiano de Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional. También fue vicepresidente de la Academia Colombiana de Relaciones Públicas, donde en la actualidad es miembro activo. Es docente de cátedra en diferentes universidades. Actualmente labora con la Fundación Universitaria Católica del Norte y la Corporación Universitaria Lasallista. El docente es quien estará como moderador en el desarrollo del tema que nos reúne el día de hoy, Relaciones Públicas en la Era Digital. Profesor, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Hilary. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Hilary, ¿me colaboras por favor con la presentación de las dos invitadas? Claro que sí. Invitamos a Mónica María Arango Gallego, comunicadora social y periodista de la UPB, que después de dirigir las comunicaciones del SENA Regional Antioquia, del Instituto del Sur en Arequipa, Perú, y coordinar el programa Otro Sentido de la Facultad de Comunicación Organizacional de la Colegiatura Colombiana, creó su propia agencia de relaciones públicas y comunicaciones, Esencial Colectivo. Desde allí ha gerenciado las comunicaciones externas y las relaciones públicas de restaurantes, organizaciones y eventos como Feria de las Flores, Festival Gabriel García Márquez de Periodismo, iFestival, Parque del Emprendimiento, Corporación Interactuar, Restaurantes San Carbón, Marmoleo y Pesqueira, entre otros. Buenas noches, Mónica, y bienvenida. Buenas noches, Hilary, y buenas noches a todos los estudiantes que están con nosotros esta noche. Qué rico que me invitaron, gracias. Continuamos con Alma Nuri López Patiño, comunicadora social y periodista, especialista en gerencia de la comunicación organizacional y magíster en administración de negocios, con énfasis en talento humano. Experiencia profesional de más de 20 años en cargos directivos.
ha tenido la oportunidad de liderar y participar en el diseño y desarrollo de proyectos en diversos escenarios institucionales. Actualmente es gerente del proyecto Escuela de Verano Saberes UPB en la Universidad Pontificia Bolivariana, catedrática en la Universidad de Antioquia y consultora organizacional en temas estratégicos de comunicación y relacionamiento. Buenas noches, Alma, y bienvenida. Muchas gracias, Hilary, a la Universidad Católica de Oriente por esta invitación y rico compartir con ustedes este espacio que vale decir muy juiciosos estar aquí y haciendo fuerza como la estamos haciendo todos por Colombia, ¿no? Gracias. Continuamos entonces con el docente Luis Fernando Sierra Escobar, que será nuestro moderador. Muchísimas gracias, Hilary. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar. Primero quiero saludar, que también veo en el chat, a varias personas muy cercanas a nosotros en la academia. Está la decana del Politécnico Colombiano, Jaime César Cadavid, en el programa de comunicación, o de la Facultad de Comunicación Audiovisual. Estamos hablando de la comunicadora Lina María Roldán. Está también Néstor y varios de los compañeros, Néstor Velázquez, que también hacen parte de la Academia Colombiana de Relaciones Públicas. Y este es un encuentro de amigos, este es un encuentro donde no hay guiones, donde no hay libretos, donde lo que vamos a hacer es aprovechar la experiencia que tienen tanto Alma como Mónica y vamos a empezar a conversar. Y lo vamos a dividir como en 3 momentos, llamémoslo así. La primera parte vamos a hablar muy a grandes rasgos de esa historia de las relaciones públicas, de cómo, sin llamarse relaciones públicas, la humanidad ha utilizado un mecanismo similar y siempre han empezado a hacer que la información, los contactos y las empresas y las personas se relacionen entre sí. Entonces vamos a hablar un poquitico de esa historia. Vamos a hablar también de cómo ya oficialmente relaciones públicas y principalmente en Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con el relacionamiento, con cómo mejorar la imagen y la presencia de nuestros públicos y de las empresas frente a nuestros públicos. Y después, el motivo por el que nos invitamos, que es precisamente donde vamos a hablar mucho más rato, y es la era digital, las relaciones públicas en la era digital. Y ahí vamos a poner varios puntos sobre las IES, como se dice popularmente, y vamos a tratar también de analizar toda la problemática, porque hay cosas buenas, hay cosas malas, y vamos a tratar de analizar como todas esas miradas y todos esos elementos que tienen los relacionistas, las redes sociales, las nuevas tecnologías, etc. Entonces, bueno, le decía ahorita antes de que iniciáramos, hacía el comentario con Mónica. Yo a Mónica y a Alma, pues somos parte de la Academia Colombiana de Relaciones Públicas, somos enamorados de todo este mundo, nos conocemos hace muchos años y tengo el gusto de ser su amigo. Y no las trato como Mónica, sino como Moniquilla, como Almilla. Entonces, yo tengo todavía, y yo creo que yo soy muy achapado a la antigua. ¿Cómo? Que por favor sería así. Es que eso es lo que yo les iba a decir, que yo soy un poquito achapado a la antigua, porque para mí el trato sigue siendo como muy preferencial y yo decir Moniquilla todavía siento como que no, aunque los nuevos profesionales y los millennials están tratando de cambiar un poquito como todos esos formalismos. Y yo debo acostumbrarme un poquito. Una cerveza y nos trata de Moniquilla. Ah, no, ahí sí no lo dude, ahí sí no lo dude. Entonces, bueno, vamos a mirar a ver cómo nos va. Ya de todas formas quería hacer ese comentario porque es importante como tenerlo presente. Bueno, Mónica, Alma, ustedes saben que este tema de las relaciones públicas se viene hablando desde hace muchísimos años. Y se viene hablando desde muchísimos años, no porque, como lo decía al principio, se conozca como relaciones públicas, sino porque los prehistóricos, en la época prehistórica, empezaron a tratar de convencer a la competencia. ¿Quién era la competencia? Si yo sabía hacer pieles y el otro empezaba a hacer pieles, entonces yo empezaba a mejorar los procesos para que él me comprara a mí y no le comprara al tradicional. Entonces, de alguna manera se empezaron esos primeros pinitos de relaciones públicas. ¿Ustedes qué más nos pueden contar de esa época donde después podemos avanzar a los emperadores, donde los emperadores utilizaban lo que les llamaban la res pública o la cosa pública,
o el Vox Populi para también convencer sobre muchas cosas. Entonces miren que en estas épocas se ha tratado siempre de tener como el bien, la mano, la relación muy correcta con los públicos para que sigan sus ideales. ¿Qué podemos traer en este momento a colación de esas épocas de la prehispánica, de la época de las cavernas, la época ya en la época más o menos 1500, 1600, donde los emperadores empezaron a utilizar herramientas que hoy conocemos como relaciones públicas? Alma. Bueno, empezó difícil Moni, ¿sí o no? Pues él nos dijo que el historia. Sí, sí. La vuelta. Sí, realmente la ventaja es que nosotros estamos muy jóvenes, entonces tendremos que ir al tema de los libros, pues Fernando, cierto, sí, o sea, eso no me tocó a mí, mentiras. A ver, Fernando y todos los participantes y asistentes, pues yo creo que más que hacer referencia a un momento histórico como tal, pudiera decir que las relaciones públicas en esos diferentes momentos de la humanidad, lo que han evidenciado es una necesidad de estar con el otro, es decir, de tener un encuentro con el otro, de generar un reconocimiento hacia ese otro que me significa y le da sentido a algo en lo cual yo estoy. En ese sentido, pues esos distintos momentos de la humanidad lo que han llevado es a que se generen a partir de esos contextos, de esos momentos y de esas situaciones, esa forma de entender que la relación está mediada por ese encuentro, por esa palabra, por ese gesto y por esa actitud, que es lo que siempre he buscado como a lo largo de esos distintos momentos históricos, es lograr una favorabilidad y unas adecuadas interacciones entre las personas que están involucradas en ella. Entonces creería que como esencia del ser humano, esos distintos momentos de la historia lo que han determinado es la necesidad que tenemos de identificarnos con un otro y de poder establecer puentes y vasos comunicantes que nos permitan seguir fortaleciendo esos entornos en los que hemos estado. No sé, Moni, si ahí nos ayudamos mutuamente. Sí, me hace la palabra porque cuando me hizo la pregunta yo pensaba en una definición que nuestro compañero de la academia, Néstor Velázquez, que está por ahí de espectador, siempre nos enfatiza, y es ¿qué son en esencia las relaciones públicas? Es una definición que él da muy simple, y es hacerse querer. Y ese hacerse querer está en el sustrato mismo del ser humano, o sea, cuando se haya teorizado si existen o no, de ahí ya, no, pensé que estaba Néstor diciendo algo, está en el sustrato mismo del ser humano, o sea, los seres humanos tenemos una necesidad de significación, de ser alguien para el otro, de hacernos querer por los demás. Entonces, las relaciones públicas son incluso un asunto de supervivencia. Pues yo no sé si las teorías evolucionistas las tienen en cuenta cuando Darwin decía que el que ha sobrevivido es el más fuerte. Yo diría, no es el más fuerte, es el que más se ha hecho querer. Ese es el que ha sobrevivido realmente en la historia. Y lo que uno hace como relacionista público cuando trabaja para una marca, cuando trabaja para una empresa, es hacer que quieran a esa marca, que quieran a esa empresa. Y eso no se logra de manera impostada, los disfraces se caen. Se logra cuando se hace desde la esencia misma de lo que es la marca, lo que es la empresa, lo que es uno. Uno se hace querer porque es uno mismo. En la medida en que uno más es uno mismo, más se hace querer. Cuando empieza a jugar a ser otro, genera rechazo. Entonces, podemos hablar de la época de las cavernas, podemos hablar del medioevo, podemos hablar del Renacimiento, podemos hablar de la Ilustración, podemos hablar de cualquier periodo de la historia, de las mentalidades o de la historia de la humanidad, y siempre va a ser presente que todos hemos trabajado por hacernos querer o por hacer que quieran el proyecto del cual nosotros somos parte. Entonces, así es. Exactamente, y ese es uno de los elementos fundamentales. Y ahí ya podríamos empezar a utilizar un término que lo vamos a volver a tocar ahorita en la parte final, y es el tema de reputación. Y los emperadores, ¿qué era lo que estaban haciendo? Construyendo reputación para poder convencer al pueblo y tener el favor del pueblo, y para poder tomar decisiones no siempre a favor del mismo pueblo. Y eso también lo estamos viendo hoy en día. Y hay un elemento que me parece muy importante, y precisamente cuando empiezan a hablarse ya, y voy a pegar un salto en el tiempo muy largo, finales de los años 1800, a principios de 1900, empezaron las empresas y hubo dos grandes depresiones. Una antes de 1900, depresión económica estoy hablando, antes de 1900, y la otra en 1929. En esas depresiones económicas
las empresas que tenían algún poder de favorabilidad de los públicos, y cuando estamos hablando de público, estamos hablando de los grupos de interés, estamos hablando de los empleados, estamos hablando de la competencia, estamos hablando de los compradores, etcétera, de todos los grupos de interés, estaban logrando sobrepasar estas depresiones. Pero cuando no tenían esa favorabilidad, cayeron en desgracia. Y ahí es cuando nace precisamente Arvin Aibli, el padre de las relaciones públicas, que él empezó a centrar todas esas problemáticas que estaban generando las empresas para ir trabajando con los diferentes públicos y salir a flote. Y hay un elemento que yo quiero que ustedes empiecen también a comentar con relación a todas estas problemáticas que se presentaron, primero económicas y posteriormente de relaciones, y es la construcción o la llegada de una crisis. En estas crisis, siempre, y nosotros lo hemos hablado muchas veces en nuestros encuentros de la academia, cuando llega la crisis es cuando muchas veces las empresas acuden al comunicador. Y esto lo vemos reflejado en estos inconvenientes con las empresas que empiezan a ver la posibilidad de quebrarse, la posibilidad de salir del mercado, porque entraron en una crisis muy grande y no tenían esa reputación. Entonces, ¿qué podemos hablar de esa época cuando empiezan ya como a traer al papel el tema de relaciones públicas, empiezan a construir la teoría de las relaciones públicas y empiezan a hablar de varios elementos que los vamos a mencionar, porque aunque los empezaron a trabajar Aibli en los primeros años, hoy en día todavía son absolutamente vigentes. Entonces, ¿qué podríamos decir ahí en esos dos términos principalmente para que vamos avanzando? Reputación y crisis, esos dos elementos tan importantes en las relaciones públicas. Empecemos en el otro orden, si quieres arrancamos con Mónica. Pues mira, yo no te voy a hablar tanto desde la teoría, porque creo que para eso están ustedes como docentes y catedráticos, sino desde la práctica. Y pues, que es a lo que yo me dedico en el día a día, ¿cierto? Yo realmente soy relacionista pública, obviamente estudio, obviamente leo, obviamente me actualizo, por eso formo parte de la academia y todo lo demás, pero porque no tengo otra opción en la vida que ser relacionista pública. No porque no tenga más oportunidades, sino porque es que nací para eso. Pues, o sea, no me imagino haciendo otra cosa distinta a eso. Y planteas dos cosas importantes que hemos visto especialmente en esta crisis generalizada, en esta pandemia. Y es cuando las organizaciones entran en crisis, llegan donde el comunicador a decirle, ayúdeme. Pero resulta que es que si usted no se dedicó a cultivar las relaciones en el largo plazo desde hace mucho tiempo, no vaya a esperar el día de hoy tenga cómo salir a flote o cómo salir de la crisis sin la ayuda de nadie, ¿cierto? Las crisis son iguales que en la vida personal. Usted en la vida personal, cuando tiene una crisis, si se portó bien con la gente, va a tener quien le ayude, que su mamá está enferma, entonces usted va a tener, ve, en qué turno te cojo y te ayudo en el hospital, qué necesitas que te lleve almuerzo, vas a tener una red de apoyo, vas a tener un montón de cosas porque te dedicaste a cultivar buenas relaciones en tu vida. Pero si fuiste un hijo de madre con todo el mundo, trataste mal a todo el mundo, y por ejemplo en el caso de los periodistas, nunca les saliste cuando te buscaron para que les dieras información, no, yo no hablo con estos periodistas, no esperes que ahora te ayuden a contar las cosas positivas de tu empresa. Entonces, y eso tiene que ver con la reputación que vas construyendo también en el día a día. Eso, la reputación tiene una característica importante y es que se construye muy lentamente y se puede destruir en un segundo. Y las crisis, como en la vida, son o una oportunidad para salir adelante y fortalecerse, o la ocasión para irse a pique y morir. Y funciona igual las crisis reputacionales de las organizaciones como las de la vida. Así es. Alma. Bueno, yo agregaría a lo que nos plantea Mónica, y es que la reputación y las crisis van estrechamente relacionadas en el sentido de tú logras superar una crisis cuando gestionaste las relaciones. Es decir, cuando hiciste un trabajo consistente, coherente, riguroso. Y cuando hablo de riguroso y consistente, un tanto también lo que decía Mónica ahorita, no postizo, sino genuino. O sea, basado en la transparencia, en la esencia, en esa identidad que tienes y que
la fuiste construyendo de una manera sistemática, de una manera permanente, que fuiste dando cuenta de cada uno de los pasos que ibas dando con base en que los dabas, y eso puede llegar a que el momento de la crisis, que yo creo que sobre eso es que cuando hablamos de gestionar las relaciones, hablamos de una pirámide que quizás ahorita más adelante la vamos a abordar un poco más, pero es cómo pasamos en ese ejercicio de la reputación y del relacionamiento de una posición de conocimiento a una posición de embajador. Es decir, cómo mis grupos de interés con los que yo me relaciono no solo me conocen, sino que alcanzan por una gestión estratégica de las relaciones a llegarme a defender y hablar bien de mí cuando no, en una crisis donde logro que sean los otros los que de alguna manera tengan algo positivo que decir de mí porque gestioné de una manera consistente esas relaciones, ahí estamos hablando de una buena reputación. Es decir, tengo una percepción en el otro que permite, que sabe lo que soy, que sabe que puedo cometer un error, abordar una situación equivocadamente, pero que sabe que en esencia no hubo ni una mala intención ni un interés de dañar al otro. ¿Y eso cómo se hace? Gestionando estratégicamente las relaciones. Entonces, por eso ahí, cuando nosotros hoy, y lo decía también Mónica, hablamos de una pandemia y de una crisis, porque hoy, en medio de la situación tan compleja, desde lo económico, desde lo social, desde lo político y desde el componente ya específico de la salud, tenemos tantas situaciones complejas, cómo salir adelante en esas situaciones, y lo hemos vivido, o sea, porque hoy nosotros somos solidarios con nosotros mismos, porque de alguna manera entendemos que hay un país que tiene que salir adelante. Y cuando vemos un presidente de la República, por más de un periodo ya largo, yo creo que exagerado, de estar saliendo a contarnos porque todos nos volcamos a estar ahí, independiente de que tuviéramos una mirada de un país, de política o no, es porque hay algo mucho mayor, que es esa relación genuina que debe existir entre nosotros, la que nos ha llevado a que venga, juntos superemos la crisis. A eso es a lo que debe apuntar una organización, a eso es a lo que deben apuntar las instituciones, a lograr que en esas situaciones de crisis lo que salga a flote es una relación consistente, contundente y coherente que he desarrollado de manera permanente, fluida y transparente con esos grupos de interés. Y podremos entonces decir, superamos esa crisis e incluso salimos fortalecidos de la crisis. Hay dos elementos que hemos estudiado cuando estamos en clase de relaciones públicas que quiero, ustedes saben que aquí hay muchos estudiantes y que me gusta también contarles a ellos un poquito toda esta historia. Y son precisamente con Ivy Lee, es cuando se empieza a hablar del tema de relaciones públicas. El primero fue antes de que Estados Unidos ingresara a la Primera Guerra Mundial, cómo el presidente Wilson organizó lo que se llamó el Comité de los 12 Sabios. Y precisamente orientados por Ivy Lee, empezaron a convencer al pueblo norteamericano que debían entrar a la guerra y que debían estar allí. ¿Y cómo lo hicieron? A través de acciones de relaciones públicas, apoyados con publicidad, apoyados con mensajes, apoyados con discursos, apoyados de diferentes maneras para estar hablando con ellos, y les hablaban al oído y los convencieron precisamente de que Estados Unidos debía entrar a la Primera Guerra Mundial. Y el otro caso que siempre nos cuentan en las clases y que es muy diciente, y ahí es donde nosotros empezamos a tomar algunos elementos. Y yo pienso que esos elementos los tenemos que aplicar, y no solamente se aplicaban antes, sino que los tenemos que seguir aplicando todavía hoy en día. Y es cuando hubo un accidente ferroviario en Estados Unidos y Ivy Lee lo contrataron precisamente para que tratara de solventar un poquito esta situación. Lo primero que él hizo fue reunir los periodistas. Ustedes mencionaban ese público tan importante para todos y tan fundamental en los procesos. Hace poco, haciendo un pequeño paréntesis, estábamos en una cátedra, en una reunión también con la sala de ceremonial del protocolo, donde hablaban de periodismo y hablaban de las ruedas de prensa. Y hablaban precisamente que muchas veces esas salas de prensa han pasado como a segundo plano porque nos hemos olvidado del periodismo tradicional. Pero eso es un paréntesis que ahorita volvemos a retomar. Entonces les decía que ¿qué fue lo primero que hizo Ivy Lee? Ponerle honestidad, ética y mostrar exactamente la situación de lo que estaba ocurriendo. No taparon información. Ellos permanentemente estuvieron mostrando lo que ocurría. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Llevar un grupo de periodistas al sitio del siniestro para que de primera mano ellos vieran lo que había ocurrido y vieran cuál había sido la situación. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en las empresas, ser honestos y construir con los mismos grupos de interés la imagen, la reputación de la organización,
para que estos mismos públicos sean los que nos ayuden a salir a flote. Voy a dar un brinco ya muy largo para que hablemos un poquito de cómo nace, haciéndole un honor al Centro Colombiano de Relaciones Públicas, que entre otras cosas, el Centro Colombiano de Relaciones Públicas, que nació en 1963, le otorgó a Mónica un premio en la última versión con el programa que ella tiene de Entre Medios. Entonces vale la pena, Mónica, también ese reconocimiento porque es parte de tu labor, tú estás metida en medios, estás metida en relaciones públicas y eres muy activa. Y ahorita vamos a hablar de ese punto porque me parece importante. Y porque es un ejercicio de cómo se ejerce relaciones públicas en la era digital. Ahorita vamos a hablar de esos dos elementos, porque por eso quiero que avancemos simplemente para contar cómo nace en Colombia el tema de las relaciones públicas y cómo lo empezamos a trabajar en las organizaciones. Los primeros que empezaron a trabajar relaciones públicas fueron Avianca, el SENA, etcétera. ¿Y de dónde llegó? Samper Géneco fue el que trajo las relaciones públicas a Colombia. ¿De dónde lo trajo? De México. Y de México empezaron precisamente a irradiar a toda Latinoamérica y hoy tenemos lo que son las relaciones públicas. Aquí, no sé si está conectado, me hablaba el jefe de investigación, pues nos decía que uno de los temas que nosotros teníamos que trabajar era actualizar un poquito la bibliografía de relaciones públicas. Y ese es uno de los grandes, y aquí que está también el coordinador de comunicación y periodismo de la Corporación Universitaria Lasallista, también un saludo para Carlos Vázquez. Carlos sabe que la teoría que existe en el tema de relaciones públicas es más o menos de la época de cuando nació el Centro Colombiano de Relaciones Públicas. Muy poco se ha escrito o no tanto libros. El último que escribió un libro fue precisamente Humberto López, creador del Centro Colombiano de Relaciones Públicas. Bueno, vamos entonces a dar ya ese brinco porque yo creo que lo que quieren escuchar todos nuestros asistentes es precisamente en relación con cómo hacer para que estas relaciones públicas que se han manejado como primero de una manera primitiva, después empezaron a ponerle teoría y empezaron como a construir de alguna manera los elementos de lo que es las relaciones públicas, ese relacionamiento con los grupos de interés, llegamos a lo que se llama, para algunos todavía, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para mí ya simplemente las tecnologías de la comunicación, que algunos le agregan el término información. Y yo quiero que hablemos primero de esas tres palabritas, tecnologías de la información y la comunicación. Muchas de las empresas se quedan en la primera, en información. Se les olvida que las redes y los medios digitales son para comunicarse. Y comunicarse es bidireccional. No es yo te hablo estilo cartelera, tú me escuchas como simplemente un ser pasivo. Hoy en día tenemos las posibilidades de discutir, de hablar, de preguntarle a las empresas. Quisiera que empezáramos hablando por esos dos términos, Alma, comunicación e información en la era digital. Bueno, yo creo que ahí, como lo hemos venido abordando durante esta conversación, volvemos al tema de la esencia y del origen, o sea, realmente sea mediado por las tecnologías, sea en las dinámicas presenciales, sea en el cara a cara, el tema de la información y la comunicación atraviesa por qué tanto quiero yo reconocer al otro en ese ejercicio para que efectivamente se vuelva un ejercicio comunicacional. Si yo como organización lo que quiero es dar cuenta de lo que hago, pues efectivamente entenderé la tecnología como ese medio para informar lo que hago, pero realmente hay poco interés y poca claridad en la estrategia de conversar con el otro. Yo creo que ahí es donde entendemos claramente la diferencia entre comunicar e informar, y es la comunicación me permite ese ejercicio dialógico donde yo esté dispuesta, y hoy ese yo creo que es el gran reto, pues cuando digo hoy es en los últimos tiempos, de usar la tecnología como ese medio para conectarme con el otro, es entender que incluso parte de todo el boom y de todo el impacto que hoy entendemos existe desde la tecnología, es porque cuando la organización no está preparada para comunicarse usando la tecnología, sino creyendo que es un ejercicio simplemente pasivo, donde doy cuenta de, pero no donde me intereso en el otro, cómo me está entendiendo y de qué manera está elaborando mi mensaje, es que se pueden generar las situaciones que se han generado. Esto para decir que
la tecnología lo que pretende ser es ese medio que hoy nos facilita las cosas, pero si no hay una esencia fuerte y un propósito estratégico, un foco claro de qué es lo que yo, en lo que me quiero comunicar con mis grupos de interés y con mis públicos, ahí la tecnología, y como tú dices, lo vamos a ver un poco más adelante, y Mónica en la experiencia amplia que tiene en el manejo digital y de tecnología, de comunicaciones en la tecnología, lo va a ver. ¿Por qué hoy hace tanto ruido la tecnología? Si no hay una estrategia de comunicaciones que efectivamente lleve a eso, a generar un punto de encuentro, un momento común con el otro que me permita generar interacción. Y creo yo que ahí es donde ha estado el gran quick del tema de la información y la comunicación llevada o mediada por la tecnología. Completamente de acuerdo con Alma, pues es decir, si lo sintetizo bien y si lo escucho bien, es la esencia sigue siendo la misma, y es comunicarnos, y es encontrarnos, y es conversar. Digamos que la tecnología, sea nueva, sea más vieja, sea más nueva, sea lo último en guarachas, siempre va a ser una herramienta que me va a ayudar a lograr ese objetivo. Por eso hoy en día, cuando hablamos, por ejemplo, de los influenciadores digitales que se convirtieron en unos de los grandes aliados o destructores, cada uno a su manera, de las comunicaciones y de las relaciones públicas, hablamos de el engagement, que es el enganche que se tiene de ese influenciador con su público, que es, o sea, cuando uno va a hacer una estrategia de comunicación a través de influenciadores o de, sí, de influenciadores digitales, más que fijarse hoy en día en cuántos seguidores tiene o cuántos likes le dan a un post en Instagram, se fija en su engagement, se fija en cuánto conversan, cuánto genera en la comunicación. Entonces yo creo que pasamos de una era en la que había, como tú dices, información. Yo soy una organización que informo a una audiencia sobre algo y yo no sé qué pasó con esa información. Pasamos a un proceso de participación en el que yo ya empiezo a interactuar con el usuario. Entonces empezaron a salir las intranets, y ya no era la cartelera informativa, sino la intranet donde comunicábamos, a llegar a un momento en el que ahora lo más importante, incluso que informar, es escuchar. Y en la medida en que más abra canales de escucha, puedo realmente leer a ese público en sus necesidades. Y yo vuelvo y hago el símil con la vida cotidiana. Y por ejemplo, eso pasa en las familias. Pasamos de unos papás, de unas familias impositivas, de un papá que ponía las reglas, a papás que conversaban con sus hijos, y ya esto se fue para el otro lado, pues ya son los hijos los que ponen las condiciones. No es el caso Lo de dice la voz de la experiencia. No, oiga, yo todavía estoy chapada a la antigua, a mí no. Yo todavía estoy en la conversación con el la imposición, pero tampoco a que él ponga las reglas, pues. Sin embargo, sí, sí en la era digital sí hay un gran componente de escucha, pero volviendo al símil, sí, es un gran componente de escucha, pero no un componente de imposición, ¿cierto? Siempre cada organización estará en el derecho de poner las reglas, ¿cierto? Entonces, no sé, a mí me gusta mucho ilustrar con ejemplos, porque creo que como estudiantes nos gusta mucho venir y eso como lo haces en la vida cotidiana. Entonces los pongo como con ejemplos muy claros. Yo manejo las relaciones públicas en este momento de 3 restaurantes: Pesqueira, Marmoleo y Piqueo. Y dentro de nuestra estrategia de relaciones públicas con influenciadores está buscar influenciadores digitales que nos ayuden a contarle a los públicos de interés 3 cosas. La primera, en este momento, protocolos de bioseguridad. Vayan a nuestros restaurantes tranquilos y generemos confianza que aquí los estamos cuidando. Segundo, nuestra gastronomía es deliciosa. Y tercero, nuestra experiencia es única. Entonces, yo lo que hago es buscar en el mundo digital influenciadores, no solo gastronómicos, sino de estilo de vida y no sé qué. Entonces, primero, no me fijo en realmente cuántos seguidores tienen, porque yo me puedo ir a ver a María Cristina Gaynor, que tiene 400,000 y pico de seguidores, pero ¿para qué buscan a María Cristina Gaynor? Para verla en bikini, para decirlo bien, pues, bien bonito. No me interesa, no me interesa, puede que ella me interese para otro tipo de cosas, pero no para comunicar lo que quiero comunicar a este público. No estoy diciendo pues que lo que ella haga esté mal, porque además me parece una mujer encantadora y no es nada, sino para el público de los restaurantes, no me interesa. Prefiero buscar lo que llamamos microinfluenciadores, que son personas que tienen entre 2,000 y 5,000 seguidores, pero que ponen un post y, güey madre, todo el mundo, ay, qué rico, yo quiero ir a Marmoleo, sí, me sueño con un pescado de Pesqueira, y ese me va a llevar a 5, 6, 7 personas que vayan y coman allá, y los otros me llevan a los otros y los otros a los otros. ¿Por qué? Porque la tecnología en ese caso está ayudando realmente a la participación y a la escucha. Entonces ya es otra forma muy distinta de hacer relaciones públicas.
Acabaste de tocar un tema bastante importante. Yo me voy a volver como el viejito del paseo y como el histórico, pero ¿qué eran los influenciadores antes? Es que el término Es que influenciador puede que... a vos te tocó. Sí, Sí, cuando uno lo vive. claro. Yo soy nativa, vos sos migrante, yo soy nativa. Yo tengo, entonces yo les quería decir que los influenciadores siempre han existido. En todas las épocas de la vida han existido los influenciadores, simplemente que les llamamos ahora de otra manera y utilizan otra herramienta. Pero que eran aquellas personas que utilizaban el tema del teatro, que utilizaban el mensaje o que escribían en un medio. Eran personas que estaban influenciando a otros a través de un mensaje. Y eran ellos, con su poder, con su reconocimiento, con su credibilidad, los que convencían a estas personas. Pero a propósito de ese tema, ya que arrancamos con los influenciadores, decías una cosa muy importante, Mónica, y es, no es el número de seguidores que tenga ese influencer, sino el impacto que tengan, porque es que muchas veces los siguen por la fama y no por lo que dicen, y uno debe buscar. Que nos compran seguidores. Empezando por ahí, que también pueden comprar seguidores. Eso me recuerda a un político que compró un montón de seguidores y me mostraba que tenía 12,000 seguidores en Twitter y me decía que con eso iba a llegar al Consejo de Medellín. Necesitaba 4,000 votos. Y yo le dije, esos 12,000 son 12,000 votos. Y me dijo, no, pero por ahí 7,000. Y cuando miro la base de datos eran de Portugal, de Brasil, eran de otro país y hacían parte de eso. Entonces, el problema no es el número, el problema es la calidad. Y precisamente esta semana en el periódico El Colombiano, aquí lo tengo como pastel, salió una nota que se llama Las millonarias cifras del mercado de influenciadores y hablan de cómo los influenciadores están cogiendo muchísimo dinamismo aquí en Colombia y precisamente la Superintendencia de Industria y Comercio les acaba de sacar una resolución para tratar de ponerlos un poquito en cintura. Porque impuestos. Primero impuestos, pero aunque también es muy laxo, y es que ese es el tema, ese es el otro tema, y lo decía Almanuri, las nuevas tecnologías y lo digital todavía está muy difícil de ser controlado, y es como las nuevas generaciones hoy en día con los papás, que es muy difícil ese control porque hay veces por no pelear con el hijo, entonces le damos más de lo que de pronto se podría merecer, y eso pasa hoy en día con las redes sociales y con todas las tecnologías. Si las tratamos de controlar demasiado, va a pasar entonces que la gente no la va a seguir utilizando y se va a perder un mercado muy grande. Pero si no se controlan, se nos van a desbordar. Y eso es lo que quiere precisamente la superintendencia con los influencers, que ellos trabajen más organizadamente y que tengan un orden, porque es que según ese artículo están saliendo 10 influencers casi que mensuales diarios, en Colombia, nuevos influencers que están tratando de imponer su posición y todos quieren a través de un mensaje, a través de algo, de decir la situación. Pero yo quiero preguntarles... Está diciendo Manuela Cuan que ahora tienen que poner los influenciadores en sus historias o en los posts numeral publicidad. No solamente eso, tienen que poner en un lugar súper visible diciendo esto es contenido patrocinado o me pagaron por esto, es pago. Lo que pasa es que la línea divisoria es muy difícil. Es muy difícil. Porque claro, si yo soy Tulio Zuluaga y Safran me paga por postear sus salsas... No te voy a hablar bien porque te hablé bien y no lo... Perdón, hay un micrófono por ahí cerrado, profesor Luis. Si yo soy Tulio Zuluaga, influenciador gastronómico, y pongo a Safran como marca para hacer una receta con sus salsas, está bien, eso está claro, le pagaron, le tiene que poner contenido pagado, perfecto. Pero si yo soy Alma y yo soy Mónica, que invitó a Alma al restaurante Pesqueira a almorzar y le digo, pone una historia sobre el restaurante, yo no te estoy pagando, te estoy invitando, vos puedes decir, es que me invitaron y yo quise postear, es muy complejo el tema legal. Es que allá iba precisamente con mi pregunta, o sea, hubo una época, yo creo que ustedes lo recuerdan, hubo varios, hablando de deportes y hablando de lo que está pasando ahora, un futbolista que no va a mencionar el nombre precisamente porque todavía está en proceso de investigaciones, que fue acusado por algunos malos manejos de unos chicos que llevaba a Argentina y eso le quitó un montón de patrocinios. Lo mismo pasó con una jugadora de tenis mundial que estaba en los primeros niveles y salió positiva con un uso de cocaína y le quitaron todos los patrocinios. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿hasta dónde un influenciador, que es un tercero de la empresa, que es una publicidad totalmente más difícil de controlar? Cuando yo soy el que hago la publicidad, yo la controlo, pero aquí es el mensaje lo pone alguien porque tiene un reconocimiento o porque tiene un número de seguidores, pero si él hace algo por fuera de las redes
¿qué pasa con la imagen de mi empresa, Mónica? Mira, no te voy a hablar solamente de los influenciadores, sino que ahora cuando hablábamos de los periodistas. Y vamos a entrar a hablar de un tema que es el Free Press, ¿cierto? El Free Press es, yo saco un comunicado de prensa, ahora que están viendo el tema de las ruedas de prensa, o hago una rueda de prensa y cuento una información para el lado de la prensa. O busco un grupo de influenciadores y les pido que por favor posteen sobre mi marca alguna información que yo les quiero dar. Hay un principio básico de la comunicación que de los comunicadores conocemos y es yo soy responsable de lo que digo, pero absolutamente irresponsable de lo que el otro escucha. Bien, entonces suele ocurrir lo siguiente. La Universidad Católica del Norte saca un comunicado informando que se ha ganado una patente de invención de algún producto o que un grupo de investigación sacó estos resultados de investigación. Perfecto. Como cada uno escucha de la manera que quiere escuchar, lo publica en su medio de comunicación o lo postea de la manera que lo quiera postear. Eso puede comprometer mi reputación. Si yo quiero que algo salga tal cual yo quiero que ese mensaje salga, tengo que pagar y eso se llama publicidad. Entonces páguele al medio, páguele una pauta y póngalo en pauta. Por eso es importante que la estrategia de comunicación tenga muy claro y analice muy bien quién quiero que sea ese influenciador. ¿Con quién estoy asociando yo mi marca? Porque entonces, yo puse el caso de Tulio Zuluaga. Perfecto, es un tipo que tiene una buena reputación, ¿o no? ¿Cierto? Mi marca se quiere ver relacionada con él o no. Puede ser una estrategia de comunicación orientada a prensa. ¿En qué medios estratégicos quiero salir? A lo mejor el Cubo es más estratégico para la información que quiero dar que la W. Entonces, apuntarle muy bien a esa estrategia en dónde quiero salir y no en regadera a que todo el mundo diga de mí lo que el otro escuchó y lo que el otro quiera. Porque ni en el Free Press, ni con los influenciadores, yo tengo el derecho a pedir, a no ser que se haga una calumnia o una injuria, pero tengo el derecho a pedir una rectificación de una información que el otro dio, simplemente como el otro la quiso dar. Pasa mucho, les digo, a mí me pasa cotidianamente con los clientes. Ahí es que, no sé, hicimos una hamburguesa y publicaron la hamburguesa, me pasa mucho con Marmoleo. Qué horror, es que el influenciador publicó en una historia y se ve horrible el empaque, se ve asqueroso. Y yo, ¿cómo voy a llamar al influenciador que además no le pagué, solo lo invité a la hamburguesa a decirle, ve, baja la historia, que es que el empaque se ve asqueroso? La culpa es mía, primero por no haberle dado bien la información y la instrucción sobre qué es lo que quiero comunicar, cómo lo quiero comunicar. Segundo, por elegir a quien elegí, o sea, tengo que asumir las consecuencias y ahí se puede ver comprometida la reputación. A nosotros nos ha pasado, entonces nos empiezan a escribir en las redes, qué horror, porque usan plástico, están atentando contra el medio ambiente y uno como, madre, hay cosas que uno no puede controlar, definitivamente, cuando se trata de lo gratuito. Y es precisamente, Alma, espera un segundito, Alma, y es cuando son con los influencers o cuando son personas externas a la compañía, es muy difícil ese control. Y yo iba precisamente con algo, Alma, tú que trabajas en la Escuela de Verano de Bolivariana, que la estás gerenciando y que trabajas muchas estrategias, de pronto llamémoslo, y no sé si me equivoco, más tradicionales que de pronto digitales, pero que tienen igual alguna incidencia en las redes. ¿Qué pasa si de pronto tú en la academia nos haces un día una presentación de la escuela y todos nosotros, que somos 18 académicos, hacemos nuestros comentarios y posteamos sobre lo que tú estás haciendo y lo que tú estás diciendo en la escuela? No somos influencers, ni tú nos estás pagando, pero te estamos ayudando a promocionar una labor que están cumpliendo en Bolivariana. Entonces, quisiera que entráramos a ese mundo del influencer como tradicional, que no es el que maneja Mónica, sino que son como los amigos, que son las redes, y precisamente quería hacer ese comentario, las redes sociales son para eso. Yo les digo siempre a mis estudiantes cuando los pongo a hacer una campaña en redes, el primero que tiene que darle me gusta a esa campaña es usted. O sea, porque es que usted crea la campaña y ni siquiera usted le da me gusta. ¿Cómo va a ser para que se multiplique? Entonces los amigos le damos campaña. Yo veo un post de Mónica, así sea con el niño o profesional, y yo le pongo un me gusta y eso lo va multiplicando. Y eso mismo pasa en tu labor de la Escuela de Verano. Exacto. Alma. Sí, incluso ahí pues me da mucho pie para conectarlo, porque ahorita que Mónica decía el tema del Free Press y el cuidado que yo tengo que tener con este asunto, porque al menos cuando yo pago puedo controlar.
también está este ejemplo diferente, como esa escuela de verano, tú lo dices. La escuela de verano Saberes UPB es una estrategia que tiene la universidad desde el 2017 y que vale decir, nosotros, por ejemplo, en ese ejercicio de gestionar estratégicamente las relaciones de la escuela, que nos permite la escuela de verano, hemos construido unas relaciones donde el contenido es el que agrega valor a la relación de comunicación. Es decir, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la escuela de verano, de cuando trajimos a la robot Sofía en 2018, que trajimos los cyborgs, los primeros los humanos con dispositivos robóticos y la primera robot humanoide, que una universidad como la Pontificia Bolivariana hablara de estos temas de tecnología de vanguardia, era un ejercicio que académicamente llamó mucho la atención y generó un impacto mediático vía Free Press, o sea, vía gestión de contenidos de la universidad, poniendo a la universidad lo que tú dices, Luis Fernando, en todas las redes de las personas que participaron. Tuvimos más de 50.000 personas impactadas en los eventos que hicimos de esa escuela de verano 2018. Y ahí yo no tenía el control de las 50.000 personas qué tipo de me gusta le iban a dar a lo que vieron con la robot Sofía. Pero lo que yo sí tenía el control era que tenía un contenido absolutamente ganador de lo que significaba la tecnología en lo humano y lo humano en la tecnología como ese elemento esencial de lo que propone la Escuela de Verano de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y eso lo vemos nuevamente en la edición 2019, cuando la universidad, y ahí es donde digo que es a partir de la fortaleza en el contenido, y como lo dice Mónica, de la estrategia comunicacional que yo tengo, cuando yo tengo un buen producto, como ella describe, el de los restaurantes con los que ella trabaja, cuando nosotros hablamos de un buen producto, como es la academia y el conocimiento, y tenemos un conocimiento que está renovado, un conocimiento que está hablando de tendencias de punta, un conocimiento que está hablando o nos está invitando incluso a cuestionar el conocimiento que en este caso la Universidad Pontificia Bolivariana puede proyectar desde su imagen, y está diciendo aquí hay una universidad que se está pensando desde unas esferas distintas, a lo católico, que digamos es uno de los sellos que tiene la universidad, pero que es una universidad abierta de pensamiento, que considera la multiculturalidad porque la vive. Eso ha sido absolutamente ganador. Entonces vamos con una edición 2019 donde es Leonardo da Vinci, el genio del Renacimiento, el que nosotros traemos para recrear en el hoy y proyectar en el futuro ese mismo hilo conductor de tecnología en lo humano en la tecnología. Y tenemos nuevamente más de 60.000 personas en la exposición de Da Vinci, 60.000 personas que en todas las redes decían, wow, qué bueno haber tenido esta conexión con este genio del Renacimiento y eso. Esto para decir que, por ejemplo, en ese tema del Free Press, vía los contenidos, la relación que nosotros hemos construido desde la escuela de verano, por ejemplo, con los medios de comunicación, como hoy, pues lo debo decir, El Colombiano, Teleantioquia, para esta edición 2020, que vale decir muy cordialmente invitado, la vamos a hacer en modalidad virtual ahorita en el mes de noviembre. Tendremos a una Marta Nussbaum, esa va a ser mi influencer en escuela de verano. Claro. Entonces, ahí que ahí es donde decimos qué tipo de influencer es esa persona que le suma y le agrega valor a mi contenido, le hace el contenido de los servicios que presta Mónica con sus clientes, o sea, el contenido de los productos, de los servicios del conocimiento que nosotros estamos invitando a conferencistas a que hablen de esto, pero no de lo que dice la bolivariana, sino de posibilitar que la gente genere conexiones entre ese pensamiento renovado de la universidad y estas tendencias a partir de voces autorizadas. Entonces creo que el tema de los influencers, para decir, es vuelve y juega, es la forma como tenemos conscientemente que gestionar las relaciones para que quien habla de nosotros hable en la línea de lo que nosotros somos y queremos seguir proyectando. Y ahí es donde menos es más. Ustedes lo decían, por ejemplo, en la parte de tecnología, no es el que más seguidores tenga, es el que cuando le hable, la gente le crea. Y al creerle, está creyendo en nosotros. Y creo que desde ahí, Escuela de Verano es un ejemplo. Este año es Sociedad 5.0. Entonces, seguimos en esa reflexión entre cómo lo humano tiene que generar esa conexión con la tecnología, no competir, generar una relación, y desde ahí es que el discurso también se posiciona y se logra esa reputación y esa favorabilidad, por ejemplo, de la imagen de la universidad. Y es que tenemos que, ese es como uno de los mensajes que nosotros estamos tratando de promover en este evento,
y es que las redes sociales no son malas. Las redes sociales son unas herramientas que podemos utilizar y que las podemos utilizar muy bien. Y yo mencionaba ahorita, y lo quiero retomar, el término ética. ¿Y ética en qué sentido? Yo no quiero que hablemos de política ni mucho menos, pero vamos a tocar algunos elementos que de pronto van a mencionar la política aquí cerca de Medellín. Ahora estamos escuchando mucho un término y son las famosas bodegas de algunos políticos, de algunas personas que las utilizan para o subir su imagen o bajar la imagen del contendor. Pero yo quiero hacer una pregunta, Mónica. Tú, que tienes yo no sé cuántos seguidores, yo tengo por ahí unos 800 seguidores en Instagram, No, por ahí pues, unos soy tan 900 en fuerte, Facebook. espera, yo le digo cuántos tengo, espera que tengo aquí el celular, somos un poquitos, 2.392. Bueno, 2.392. Digamos que eso no cabe en una bodega. O sea, ¿a qué voy yo? Todos tenemos una bodega. Al utilizar redes sociales tenemos una bodega, porque yo tengo mis seguidores y si de pronto yo con mis estudiantes de las diferentes universidades donde he trabajado y con las que tengo contacto hoy en día, yo los convenzo de algo y a través de mis redes sociales les doy un mensaje político, deportivo, religioso, lo que sea, y de pronto los convenzo, van a decir entonces que yo les estoy pagando a todos ellos para que de una manera poco ética se convierta como si yo tuviera una bodega para tener el favor de los estudiantes o de mis seguidores. Entonces yo quisiera como que habláramos de ese término ética, que también es una línea tan delgadita en este momento también en las redes sociales y en el mundo de digital y las comunicaciones digitales, Mónica. Alma, mejor se la tiró usted, eso está muy difícil. Yo aquí se acabo de poner, vea, Mónica Arango, les puse en mis redes sociales para que subiera de los 2.392 seguidores. Pues ve, no mentiras, venga. Es que quiero pegarme de un tema sin hablar de política, que acaba de pasar que pasó hace poco con el alcalde Quintero. Salió un escándalo entre muchos, pues porque cada semana sale uno distinto, una agenda de medios distinta con escándalos distintos, no sé si esa sea parte de su estrategia, creo que sí, pero no me voy a meter en el tema político, sino que una de las cosas que le sacaron, digamos, como escándalo, es que había contratado una agencia de monitoreo de redes para que le dijeran quiénes son las personas que están hablando mal o bien de él y tenían stalkeados a muchas personas. Se generó el debate sobre si eso se debe o no se debe hacer. Y en el mundo de las relaciones públicas, de quienes manejamos relaciones con prensa, habitual y tradicionalmente, siempre hacemos un contrato con las agencias de monitoreos de medios. Claro. ¿Qué es una agencia de monitoreo de medios? Es, venga, yo soy la Universidad Católica del Norte, quiero ver los medios de comunicación que publican sobre mí. Entonces, Punto Cardinal, Prensanet, bueno, hay varias agencias que me pasan un reporte diario que me dicen, en El Colombiano publicaron esto, en El Tiempo esto, en Teleantioquia esto, en Telemedellín esto, y esto le hubiera costado tanta plata en publicidad. Esa es la medición del Free Press. Claro, cuando entramos a la era digital, entonces se generan las agencias de monitoreo de redes. Y así como las agencias de monitoreo de medios generan alertas que le llegan a Alma como directora de comunicaciones de su proyecto, que le llegan al decano, que le llegan a la directora de comunicaciones diciendo, pilas, hablaron mal de usted, ¿cierto? Entonces, cuando hablan mal de usted, para que usted pueda reaccionar rápidamente. Yo a eso no le veo ningún problema ético, ¿cierto? Ahí no hay ningún problema ético cuando yo hago, que incluso Google me da la herramienta de tener las alertas, incluso puedo hacer seguimiento de hashtags para yo ver qué están diciendo de mi marca, de mi empresa, y hago el seguimiento para poder reaccionar rápidamente frente a una posible crisis reputacional o para poder hacer anunciar con bombos y platillos cuando algo bueno están hablando de mí, ¿cierto? Eso no tiene ningún problema. El problema ético y la línea divisoria chiquitica está en lo que tú dices. Entonces ya es cuando empiezo, que es lo que pasó incluso en el gobierno de Fico, que también le sacaron escándalos por lo mismo y que se usa mucho, especialmente en política, cuando empiezo a generar cuentas falsas para que falsos perfiles, cada vez que yo saco algo bueno, lo repliquen. Y cuando alguien habla algo malo, como yo no le puedo desde mi cuenta decir, ve hijo de madre, el otro sí lo dice y se generen peleas. Ahí ya sí hay una línea ética muy compleja y que también hay un vacío legal para legislarlo, ¿cierto? Hay gente que o sea, yo he sido víctima de ataques de ese tipo. En algún momento de mi vida estuve
obtuve un contrato con la alcaldía de Medellín y yo no sé a qué cura maté, porque había un contendor político detrás de mí. Cada cosa que yo ponía del proyecto era numeral, está, o sea, como dicen, insinuando que el contrato había sido mal adquirido, que yo estaba robando la plata, que no sé qué. Yo decía, ¡jue madre! ¿Pero quién es? O sea, me tocó ir hasta la fiscalía, que tiene ya una unidad digital, a decirle, venga, tenemos que averiguar quiénes son estas personas que me están calumniando, me están injuriando, están dañando mi reputación. Finalmente no le paré bolas, porque yo ya un bagajoso poco caso, y uno se defiende con hechos y con resultados y sale para adelante. Pero llegó un momento en el que esto estaba siendo invasivo, acusativos. Es que mira, ya hasta la fiscalía tiene unidad de delitos digitales. Y los seguros, o sea, Sura sacó un seguro de reputación digital. O sea, es muy teso. Cualquiera de nosotros, así como compra una póliza de salud, para que en caso de que a mí me pase algo, tenga una habitación particular y tenga un médico especialista rápido, tengo un seguro de reputación digital donde si me hacen un escándalo en redes sociales y me sacan mal parada por ahí o diciendo alguna palabrota mal dicha o alguna cosa, y por eso yo pierdo mi trabajo, entonces tenga un abogado, tenga un comunicador que me apoya y tenga unos meses de salario mientras vuelvo y consigo trabajo. Es así de fuerte. Yo agregaría, Fernando, a lo que dice Mónica, llenaras de este colegaje, ¿sí o no, Mónica? Nos tenemos que ayudar entre las dos. Es el tema, sí, el tema de, es que yo creo que hay que separar, una cosa es quién se identifica conmigo y otra cosa es el que se identifiquen conmigo por una imagen y por una gestión que yo he realizado a lo largo de la historia, digo la organización o la persona o el político, es distinto a decir que también ahí es un poquito lo que hay que medir, como lo dice Mónica, ese contraste, un poco como que todo lo del pobre robado. Entonces si muchos hablan bien de mí, es que los compré, o sea, porque es que, ¿por qué tienen que hablar bien? O sea, no, o sea, realmente ahí es donde, o como también cuando hablan mal de mí, yo tengo, y vuelve ahí a salir algo que planteábamos ahorita, una escucha activa para leer en ese comentario negativo qué es lo que yo tengo que gestionar. Mónica lo decía ahorita de su ejemplo, terminé diciendo a un bagazo poco caso, o sea, soy tan consistente en mis actuaciones, soy tan clara en la forma como obtuve este contrato, que yo no tengo por qué desgastarme en salir a buscar lo que se cae de su propio peso. Eso pasa con las organizaciones también, y yo creo que ahí es donde el tema también al que hoy nos enfrentamos es que tenemos que tener la confianza por una adecuada estrategia, y cuando digo adecuada es permanente, consistente y rigurosa, que me permita que quienes me defiendan no se vuelvan de alguna manera, entonces, es que quién sabe cuántos seguidores compró Escuela de Verano pautando en todos los medios para que el colombiano, como vale decir el ejemplo también, cuando nosotros nos acercamos a una gestión de valor con el colombiano y nos dice, me parece súper contundente el tema de Da Vinci y lo que vamos a hacer es esta serie de artículos periodísticos resaltando lo que es el genio del Renacimiento, desde la medicina, desde no sé qué, y finalmente en ese artículo salga, y esto nos va a permitir recrearlo la Universidad Pontificia Bolivariana en su escuela de verano, Saberes UPB, pero porque el contenido, y yo no pagué por eso, o sea, yo no porque el colombiano se identifique con la temática que tiene Escuela de Verano o el medio o un grupo de personas, significa que yo estoy haciendo una gestión inadecuada. Y ahí es donde lo que decía también Mónica, ser muy claros que mientras haya tranquilidad, transparencia en la forma como yo he logrado identidad en mis públicos y en mis grupos de interés, eso no tiene por qué hoy en los lenguajes modernos hablarse de bodegas. Una cosa es tener la claridad de qué he construido para que hablen bien de mí y cómo debo escuchar para aquellos que no están de acuerdo conmigo y me reorienten a ciertas. Creo que ahí es donde también está como ese asunto de no tenerle miedo a que crean que cuando hablan bien de uno es porque pagué y cuando hablan mal es porque estoy haciendo todo mal. No, yo creo que hay que medir el justo equilibrio y ser conscientes de cómo he logrado que esas relaciones se den para que una u otra situación me diga algo o positivo y que debo seguirlo haciendo bien o tengo que replantear la forma como me relaciono con. Exacto, es que el tema de los validadores siempre ha existido.
Y el Claro. validador es porque cree en ese mensaje, porque cree en esa persona y simplemente lo replica y lo comparte. Y eso es lo que hacemos permanentemente. Todos lo hacemos. Y no solamente en las redes sociales. Y ya para que vamos entrando, infortunadamente, yo Usted creo busca que... validadores cuando le va a echar los perros a una vieja. Venía Exacto. y Habla bien de mí, claro. sí, Claro. Y uno se vale, usted lo compró. le dice al amigo, claro. Eso es lo mismo. Uno Bueno, busca a mí me va a validadores decir, para no, todo. no, Luis, usted no es recomendable, pelado, venga, no, yo de verdad no le voy a hacer eso a esa pelada. Exactamente. Entonces, decía que esos validadores se convierten en una estrategia ética y una estrategia que tiene que desarrollarse y que tiene que mantenerse. Infortunadamente, yo diría que esta es la primera temporada. Yo creo que aquí estaba pensando que hablemos con Natalia. Yo creo que tendríamos que seguir haciendo unos eventos con la academia con alguna frecuencia y que sigamos hablando de relaciones públicas. Y aquí tenemos a Carlos Vázquez, que es también muy conocedor del tema. Tenemos a Lina, bueno, y a muchas personas que nos están acompañando que podemos manejarlo. Infortunadamente, como nos habíamos comprometido, iba a ser una hora, no encontré ninguna pregunta en el chat, por eso no interrumpí en ningún momento para transmitirla, pero yo quiero que cerremos brevemente. Les recuerdo que cuando terminemos esta primera parte vamos a pasar a una rueda de prensa con unas estudiantes de la Católica, perdón, de la Corporación Universitaria Lasallista para hacer un ejercicio académico también. Ustedes todos se pueden quedar, simplemente que en ese momento las preguntas las van a hacer las estudiantes de la corporación. Pero yo quisiera que ustedes me cerraran este primer ejercicio, este primer encuentro de colegaje, de amigos, de un tema que nos apasiona. Las relaciones públicas siempre las hemos encontrado que tienen diversos intangibles. Tienen identidad, filosofía de la organización, tienen cultura, tienen imagen y tienen reputación, como lo habíamos hablado ahorita. Hoy tenemos un elemento diferente, pero esos, un canal mejor, un canal diferente o un canal nuevo para poder hacer todo el cumplimiento de todos estos intangibles. Pero todos son exactamente iguales de lo que era en la época finales del siglo XVIII, XIX, XX y hoy en el XXI. Quisiera que cerráramos entonces cómo hacer para que esos intangibles, utilizando las nuevas tecnologías, sigan creciendo y se sigan desarrollando. Sigamos desarrollando ética, sigamos desarrollando reputación y sigamos construyendo empresas de bien, empresas que le ayuden a construir el país. Y todos somos validadores, pero le tenemos que construir el país. Entonces, cada una en una frase al final para que terminemos entonces esta primera parte. Yo creo que hay dos puntos. Bueno, uno, y que Alma lo dijo, o sea, finalmente nosotros desde las unidades de comunicación y relaciones públicas de las organizaciones, en la era digital somos antes que nada generadores de contenido. Tanto los influenciadores como los medios, como los públicos estratégicos están necesitando un contenido. Si ese contenido es ético, si la estrategia es ética, y el segundo elemento sería, si la estrategia responde a la esencia de la organización, que fue lo que dije al principio, si no se pone disfraces, si no se pone a comprar a nadie, sino que lo hace legítimo por cumplir su propósito superior como organización, va a tener siempre una buena estrategia de relaciones públicas, va a tener siempre buen relacionamiento que le permita mantener su reputación y gestionar una eventual crisis en el momento en que venga. Perfecto. Antes de que haga el aporte Alma, no sé, pero me parece que sería como darle la oportunidad, no solamente a las estudiantes de la corporación, sino enseguida, apenas termine Alma, si alguien quiere hacer una pregunta, solamente una pregunta para que cerremos esta primera parte del ejercicio y pasemos posteriormente a la rueda de prensa que vamos a hacer con las estudiantes de la corporación. Alma. Yo diría, Fernando, y todos los que nos acompañan, todavía no ha metido gol Colombia, ¿cierto? Bueno. No diga nada, que yo estoy grabando, ahorita lo voy a ver. Entonces, yo diría que hoy en esta era de lo digital y para seguir fortaleciendo este tema de los intangibles, lo que hay que trabajar es, les decía ahorita, de una pirámide sobre el tema del relacionamiento y es lograr que mis grupos de interés se vuelvan embajadores de mi organización. ¿Y qué significa ser embajadores? Que me conocen, que saben lo que hago, que tienen una opinión positiva de lo que hago, me creen, pero también me defienden y hablan bien de mí. Si usted gestiona
adecuadamente esa relación con los grupos de interés, usted lo que va a tener en su organización son embajadores en cada una de esas personas que están hoy usando los medios digitales para relacionarse con usted, lograr que me defiendan y hablen bien de mí por una dinámica consistente, coherente y basada en la ética y en la transparencia, que es a lo que nos invita el relacionamiento y la gestión de las relaciones públicas. Bueno, ese sería como el punto que tenemos que trabajar. Y lo más importante para cerrar mi intervención es... Velázquez no, está no, diciendo no, no, no le pare bolas a Néstor. ¿Qué dijo? Que estamos perdiendo 2-1. No, es mejor que sigan aquí, es mejor que sigan Sí, aquí. es mejor que sigamos acá. Sí, sí, total. Entonces les decía, el tema de las relaciones públicas, el tema de, como decía Mónica en algún momento, y yo pienso que lo hemos escuchado muchas veces, por eso nos dieron 2 oídos y una boca. Tenemos que escuchar más de lo que hablamos y muchas veces utilizamos estos aparatos para hacer barbaridades, para hablar mal de una persona y destruimos la imagen de una persona en 5 minutos. Estudiantes, compañeros, docentes, un político, cualquier persona. Lo que tenemos que hacer en las redes sociales y en todas las tecnologías digitales es con ética, como también lo decían las compañeras, tenemos que construir un proceso de comunicación, un proceso de interacción y un proceso donde permanentemente estemos escuchando esas redes sociales. Y ahorita que estábamos hablando de monitorear, el que tenga redes sociales y no las monitorea, mejor que las apague, porque las necesitamos monitorearlas para responderlas. Hilary, con esto terminamos entonces esta primera parte. Damos por terminado este encuentro, no sin antes agradecer a todos por acompañarnos y por participar en este espacio. Agradecimiento especial a nuestras invitadas Mónica María Arango Gallego y Alma Nuri López Patiño, al docente Luis Fernando Sierra Escobar, al coordinador del programa de comunicación Luis Fernando Mejía Quirós y por supuesto a la Universidad Católica del Norte por brindarnos estos espacios de aprendizaje y hacer posible esta transmisión. Les deseamos una excelente noche y nos vemos en otra oportunidad. Finalizamos grabación. Muchas gracias. Ya los más de 30 y pico de personas que se han conectado durante toda la noche.